La referencia que Jesús, siendo quien era, eligió a personas con distintos carácter, con un montón de cosas, tenían distintos, que uno era cobrador de impuestos, el otro era... tenían un montón de cosas, debilidades en su persona, pero que Jesús sabía quién era y obviamente los impulsó a todos. Y como él dice, nos dejaron algo que en la palabra, creo que algo que cabe destacar es que no todos los apóstoles tal vez tuvieron la misma participación, o no todos tal vez estuvieron. Creo que ahí está un poquito de la diferencia, a lo que cada uno le pone el amor y las ganas, pero es una realidad. Jesús, con todo lo que tenían encima cada uno, con un montón de personalidades distintas, Él los llamó. Y de ahí fue trabajando con ellos y fue dejándole una enseñanza que, como todos, respetando la voluntad de cada uno y el libre albedrío para que puedan dejarse transformar en la imagen de él. Mira, lo que puso Cristian, la verdad que es terrible. Saludos a Chaco. Terrible. La verdad que muy bueno. Que bueno, dice buenas tardes. Dice, él habla de Pablo, de cómo él se dejó formar en Cristo. Él sabía que tenía que morir cada día, dice, para poder reflejar a Cristo. Y cita la palabra de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Es importante analizarnos cada día para ser ejemplo y vivir por el Espíritu. Ten cuidado de ti mismo. Tenés cuidado de palabra, ti mismo. Sabe que entra acá y es algo que justamente nuestra madre nos pasaba por un mensaje. No te va a morder solo, podría aplicar. No te va a morder tus tobillos solo. ¿Sabe que se refiere ahí justamente al dominio propio? De lo que tanto nos habla la palabra, carácter, bueno. de lo que Dios, bueno. O sea, lo que Jesús mismo también transmitía y quería enseñar, la importancia del auto, no es autocontrol, se trata de dominio propio, es otra cosa. Porque, mirá, mientras escuchaba lo que decía Cristian, saludos para Cristian, para todo Chaco allá, es que justamente Pablo decía algo muy importante ahí. O sea, Pablo, de la boca de Pablo se dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, morir a tal punto de que sea Cristo, o sea, ver la imagen de nosotros, ser la imagen de Cristo, realmente es llegar a una plenitud en el carácter. Él mismo decía en Efesios también, cuando decía que a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la formación de la iglesia. Más adelante dice de que ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan en otra. Claro. Justamente esto le quería decir a Timoteo él. O sea, lo trató en la madurez de hijo, porque a pesar de que Timoteo era joven, pero Pablo descansaba en Timoteo porque sabía quién era Timoteo, pero también le advierte de que tenga cuidado de sí mismo, porque justamente una persona inmadura en Dios puede provocar tanto su caída como la de alguien más. Ahí está, mirá. Cuando vos ves que muchas personas dicen: no, se me levantó, Dios permitió algo, o ¿por qué yo hace esto? Y ahí creo que cabe esto, en el Totalmente. que vos decís, tenés cuidado de vos mismo, cómo la falta de carácter te hace que vos pierdas muchas cosas. Recién compartía Ile en el grupo cuántas veces me ha tocado escuchar que por eso digo que bueno, o sea, tener carácter para reconocer las cosas que hemos hecho mal, que se alejaban de mí por el carácter, y eso está buenísimo porque es una buena, reconocerlo. Una excelente cualidad. Sí, porque hay gente que siempre la culpa la tiene el otro, y se entiende, como decís, cuando hay inmadurez o cuando no se quiere reconocer. Pero qué bueno que vos decís, sí, la verdad, llega un momento en el que vos tenés que decir, bueno, y mirá, y este era, o sea, una persona joven, entonces, que le decía: tener cuidado de vos mismo. Entonces, cómo el carácter nos puede alejar de Dios. ¿Por qué? Porque eso muchas veces se terminan cerrando puertas, se termina alejando gente, o cómo vamos a testificar de un Dios que frente a cualquier situación nos puede sacar, puede cambiar, puede revertir. Cómo vamos a glorificar a Dios
o sea, cómo vamos a manifestar, porque decimos el carácter de Cristo, no es como decía hoy Tinchón, que vos te vas a poner a hacer milagros, porque vos decís el carácter de Cristo no es solamente que vos decís, bueno, vas a ir haciendo milagros, multiplicaciones de panes, de peces, sujetando tormentas, pero sí te puedo asegurar que vas a ir viviendo milagros, como decía hoy Dios. O sea, no puede cambiar la mentalidad de una persona, sí, Dios lo puede hacer. Y eso no es, más allá de que muchas veces se lo toma como burla, pero me encanta cuando alguien dice te lavaron la cabeza. Gloria a Dios por eso. Pero sí, con porque detergente concentrado, señora. Claro, señor. Porque vos, o sea, yo entiendo que hay muchas personas que tal vez ni se acercan a la iglesia porque siempre te tienen como que la iglesia está llena de prohibiciones, que hay muchos no podés hacer esto. Cuando Dios nos demanda, creo que integridad o en la santidad, o sea, la familia la hizo Dios. Dios constituyó la familia. Dios no nos llama, o sea, cada persona tiene su situación personal. Por eso en partes de la Biblia se exhorta a los que están solteros, a los que están casados, al que está casado pero se quiere divorciar, porque vos cuando estás solo, y sí, a los jóvenes les cuesta y quieren tener tal vez una pareja, y después cuando estás casado, viste, es como que tenés que, o sea, quieren los beneficios pero no quieren la responsabilidad. Había una persona que decía, el estar casado es como una ciudad sitiada. El que está afuera quiere entrar y el que está adentro quiere salir. Entonces, no, estamos contentos con él. Pero es una realidad. Entonces, Dios nos enseña, en el caso del matrimonio, ¿ves? Te da, te enseña a tener, porque la iglesia es la encargada de enseñar sobre la sexualidad, porque el sexo también lo creó Dios. Y Dios nos dio el sexo para disfrutarlo. Entonces, la iglesia es la que debe enseñar de una manera neutral. Hoy la verdad que el tema sexualidad es bastante complicado, del hecho que hay muchas susceptibilidades y pareciera que hay tanta diversidad de todos, pero bueno, no es que en Dios hay prohibiciones. O sea, si Dios nos dejara a nosotros hacer lo que querramos y sería un caos. Totalmente. Porque, claro, entonces Dios no es que te prohíbe la sexualidad, te enseña la manera correcta. Preceptos, exactamente, la manera sana y correcta de hacerlo. Que eso, de hecho, o sea, Dios no es que toma algún beneficio, el beneficio es para la propia persona, porque es donde empieza a sentir y a experimentar un montón de cosas que tal vez antes no es un descargue, no es llenar vacíos, sino que es realmente vivir de una manera plena, porque esto es un tema que creo que es necesario de exponerlo, porque Dios no es prohibición y no de todo, sí tiene parámetros que a nosotros nos ayudan a vivir mejor. Entonces esas cosas que Dios nos dice, bueno, esto sí, esto no es que es una prohibición. Dios, si Dios realmente fuese una prohibición, Él siendo todopoderoso y no deja a nadie. Sin embargo, Dios deja que la gente por amor lo busque, ¿ves? Y es como que va muriendo o sea, va menguando a lo malo tal vez que el mundo le enseñó para meterse dentro de sus parámetros. Yo creo que nosotros debemos entender que la principal obra de Dios a través de Jesús fue traer luz en medio de tinieblas. Totalmente. Entonces, creo que el carácter de él fue formado durante 30 años, como hablabas el programa pasado, y siempre va a venir a traer luz. Porque, o sea, lo que hacía virtuoso, por así decirlo, a Cristo, era que él amaba hacer la voluntad de Dios. Amaba, disfrutaba hacer la voluntad de Dios y era una persona apasionada. Entonces, una persona que tiene pasión por Dios es porque, o sea, Cristo va tomando lugar y todo lo que Cristo experimentó cuando estuvo en la tierra va a experimentar esta persona, sea quien sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adolescente, sea anciano, porque para Dios no hay edad. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que por qué debemos ser luz. ¿Y por qué? Porque el carácter de Cristo no es para pavonearse,
no es, incluso no te lo va a permitir, y creo que una persona que tiene el carácter de Cristo no va a pensar así, pero todo lo que Dios te da tiene una razón y tiene un fundamento, y ese fundamento es traer luz. Y cada vez que en las iglesias se esquivan ciertos temas, se está trayendo tinieblas y no se está trayendo luz. Entonces, por años, matrimonios que seguían a Dios, seguían a Cristo, pero en mayor caso, la mujer de ese matrimonio sufría, porque directamente no se enseñaba sexualidad, no se enseñaba cosas que parecían vergonzosas, incluso si se enseñaban mal, y se terminan las personas frustrando de alguna manera. Y hay algo que dijo el apóstol anoche, en algo cortito, dice: tener carácter de Cristo, tener el carácter de Cristo es decir las cosas que aunque duras, te van a levantar. Y muchas veces este tema, como la sexualidad, como las vivencias de tu pasado, como lo que sufriste, como lo que hicieron tus padres, como lo que te hicieron a vos, como lo que estás padeciendo, que tal vez puede ser vergonzoso porque te pasan situaciones. Bueno, ¿por qué Dios levanta gente con el carácter de Cristo? Porque si no, de otra manera no se te puede hacer libre. Por eso en estos tiempos creo que es importante que el Hijo de Dios entienda por qué Dios te quiere formar. ¿Y para qué Dios te quiere formar? Porque cada estudio, cada enseñanza que Dios te da no es para hacerse ver, a ver Dios qué hermoso que enseña, a ver qué linda maestría, a ver terrible lo que está diciendo, tremendo lo que está diciendo, amén. No. Hay algo más profundo que eso. Eso no importa, eso va a pasar. Ya pasa el programa y ya se hace soleto, ya pasó. Pero hay algo que debe implantarse en tu corazón. Y eso es lo que realmente vos tenés que atesorar y entender por qué Dios viene a hablarte de lo que realmente es importante en estos tiempos. Porque acá no es lo importante lo lindo que se puede llegar a generar en el momento, sino lo importante es lo que es eterno, lo que se produce en tu corazón. Amén. Entonces, cuando Dios comienza a formar el carácter, como decía Eva, que vos comenzás a tener dominio propio, la palabra dice: es mejor que enseñorees tu espíritu, tu persona, a que tomes una ciudad. O sea, hablando a conquistadores como David, que le decía: para mí más importante, David, que te sometas a mí y que no vayas a conquistar. Porque ¿de qué me sirve a mí que conquiste tantas naciones cuando yo no te tengo a vos? Entonces, cada enseñanza que Dios trae, cada mensaje que Dios te trae, te está formando el carácter y no te das cuenta. Pero ¿sabes por qué el carácter de Cristo es necesario? Porque eso te habla de pureza, eso te habla de limpieza, eso te habla de que viene un tiempo en el cual las tinieblas realmente las quiere erradicar de tu mente, de tu corazón, quiere erradicar las tinieblas de las iglesias. Y es tan importante que se levante gente con el carácter de Cristo, no porque van a ser poderosos, sino porque van a saber humillarse y porque van a saber decir: acá el verdadero y el que enseña es Dios, acá el verdadero y el que enseña es el Espíritu, acá el que se introduce en mi casa, sacerdote, el que se debe levantar en tu casa es Cristo, el que debe comenzar a tomar tu vida es Cristo, y doña, el que debe realmente manifestarse es Dios, no tu esposo. El que debe realmente traer luz es Dios, no tu esposo. Muchas veces estamos reclamándole al de al lado: hace esto, hace lo otro, hace acá, y no le damos lugar a Dios. Yo creo que una de las cosas que tiene el carácter de Cristo es que vos sos una persona que sabés escuchar y te habla a alguien que no sabía escuchar. Si tenés el carácter de Cristo, realmente vas a sentarte y a decir: sí, amén, aunque me duela. Amén. Sí, amén, aunque me moleste. Sí, amén, aquello que Dios quiere implantar. Por eso es tan necesario que comencemos a entender el plan de Dios para estos tiempos, porque eso es lo importante, entender qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere transmitirme, qué es lo que quiere entregarme y qué es lo que quiere traer a mi vida. O sea, ¿para qué nací yo? ¿Por qué nací? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué Dios me dio este hijo? ¿Para qué Dios me lo dio? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo que esperar este tiempo en el trabajo? Hoy, mira, le dije, mira, algo tan sencillo, se lo dije a una persona que está escuchando, pero que es la persona que me ayuda en el trabajo. Le digo, estaba trabajando y de repente me dio algo que yo necesitaba, una herramienta, sin que se la pida. Entonces, como entendí que él ya había aprendido, porque antes tenías que pedírsela, ahora se anticipó. Entonces lo puse a hacer una tarea
que era un poquito más de la categoría que tiene. Entonces después le di una señal y le dije, ¿sabes por qué te puse a hacer eso? Porque pudiste darme algo sin que yo te lo pida, y así es Dios. Amén. Dios está esperando tu reacción. Dios está esperando cómo te comportás. Dios está esperando cómo actúas, cómo pensás, cómo anticipás un montón de cosas para luego entregarte. Entonces eso es parte del carácter de Cristo, de aquel que está avispa, porque dice la palabra, astuto como serpiente y manso como paloma. Eso habla del carácter, eso habla de quién sos. Amén. De aquel que dice, a ver, yo estoy viviendo así y tengo que darme cuenta, como vos decías, Iván, de reconocerse, de decir, yo antes era así, pero ahora me estoy dando cuenta que si yo funciono así, Dios mueve así. Entonces, si yo me comporto de esta manera, Dios va a venir de esta otra manera. A eso voy con el carácter. Cuando una persona comienza a entender los tiempos, los diseños de Dios y los misterios de Dios para su vida. No estoy hablando de que salgas a evangelizar, a predicar, que salgas a profetizar a las naciones. No, estoy hablando de lo que Dios quiere hacer con cada enseñanza, de lo que Dios quiere hacer con cada vez que te ministra, con cada vez que vos estás en una iglesia y de repente viene la presencia de Dios. No es para ese momento que te sientas contento, no, Dios quiere transformar el corazón a tal manera que no repitas lo que te pasaba la semana pasada, que no te frustre, que no caigas en lo que caíste la semana pasada. Eso habla de carácter. ¿Por qué Dios va implantando el carácter? Porque Dios te va haciendo vencedor aquello que no podías vencer. Dios te va haciendo un triunfador con aquello que te tenía aplastado todo el tiempo. Por eso es tan importante estas enseñanzas, y la verdad que ojalá Dios nos siga dando, muchísimos programas así. Amén. Y ojalá Dios extienda los horarios, ojalá en algún momento podamos realmente los días, porque la gente se debe nutrir de esto. Amén. La gente necesita esto, la gente está disparando para todos lados porque no hay guía, y si no hay carácter nunca va a haber guía. Nosotros somos unos bendecidos, unos agradecidos de que hay guía sobre nosotros. Amén. Pero antes hubo carácter para que hubo guía. Antes hubo carácter al decirle sí a pesar del sufrimiento, a pesar de los fracasos, a pesar de realmente a veces me imagino que no se sabía cómo hacer, pero Dios vino a implantar, y hoy nosotros somos guiados, fortalecidos, establecidos, apuntalados, enviados. Entonces, ¿ves por qué es importante el carácter? O sea, lo que produce cuando el carácter se comienza a establecer en una persona. Amén. Todo lo que abarca, todo lo que bendice, porque bendice. Si hay algo que hace el carácter, nuestra madre espiritual decía, la unción habla de Dios, el carácter habla de vos. Entonces, fíjate lo importante del testimonio. Lo importante del testimonio, porque cuando vos comenzás a crecer y a ser un poquito vivo, por así decirlo, vos querés que te muestren fruto. Bueno, yo también debo mostrar fruto al que está atrás mío. Exacto. A mi esposa y a mi hijo. Totalmente. De hecho, por falta de carácter, la gente no deja el pecado. Es así. A lo que estaba diciendo, Tim. O sea, por falta de carácter, la gente no deja el pecado. Tal cual. Y la gente lo sabe, porque si vos a alguien le decís, hablamos de las cosas cotidianas, como vos decís, Tincho, tengo que dejarle el ejemplo, la gente no puede ejercer paternidad por no dejar, su egoísmo. La gente no puede dejar el chisme por no dejar lo que tiene adentro, o sea, por no cortar con sus raíces. Entonces, por falta de carácter, la gente no puede dejar el pecado. Por eso sigue o su mala manera de vivir, llamarle como quieras. Y eso es lo que provoca lo que estaba diciendo, no hay frutos. Hay mucha palabra, hay mucho conocimiento, hay mucho rema, pero no hay frutos. Esa persona no da frutos, entonces cada tanto vuelve a caer lo mismo. Si le gusta la lengua, el chisme, siempre cada tanto va a estar cayendo. No va a poder ejercer una paternidad, una maternidad con sus hijos. Y va más allá de que si le das cariño, le compras algo o no le compras algo. Lo que sabemos que se ejerce a través de la paternidad. Entonces, la falta de carácter hace una persona que no puede rendir su vieja vida, tiene que saber qué carácter no tiene. El carácter de Cristo. El de Cristo. Exactamente. Porque podés caer, podés tropezar. O sea, nosotros vamos camino a la perfección con ese margen que Dios nos da conforme a nuestra humanidad, pero no
haciendo deliberadamente lo que se nos canta, porque eso sí, no tiene nada que ver. Totalmente. Se me venía otra frase de Pablo, otra palabra del apóstol Pablo. Pablo. ¿Por qué hablamos tanto de Pablo? Porque fue un apóstol de los últimos tiempos. O sea, realmente era un hombre, un varón de Dios que fue procesado en su carácter. Y hay una de las palabras que él dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mientras meditaba... Nos compartieron varios esa palabra. Amén. Mabel, Mercedes, varios saluditos para ellos que nos estuvieron mandando. Amén. Y que mientras se me venía esta palabra, se me venía esta pregunta. ¿Dónde creen ustedes que se vio reflejado el carácter de Jesús acá en la tierra? Muchos podrán decir en el momento en que entró a los cintazos en el templo. ¿Sabes no? ¿Sabes que no? ¿Sabes dónde se vio? ¿Sabes dónde se vio reflejado el carácter, verdaderamente el carácter de Cristo? Ahí lo enganché, sí. En su pasión. Amén. En el momento en que empezaron a escupirlo, a golpearlo, a azotarlo, el momento de la cruz, en el momento en que estaba sufriendo dolor, estaba siendo condenado por injusticia. Sin causa. Y que en ese mismo lugar, en esa misma cruz, en el momento de su sufrimiento y dolor, él supo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquier persona con un temperamento fuerte o un carácter que no está encauzado en Dios, en un momento así, va a terminar maldiciendo a todo, diciendo pero que caigan fuego y se consuman todos, o que Dios tome control de esto y que los mate. Cualquier persona. Pero no, Jesús sabía que eso era parte de su propósito, y es ahí donde se vio reflejado el carácter verdaderamente de Jesucristo, y es el carácter que quiere que lleguemos nosotros. Ese carácter se nota o se hace ver, justamente como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos los días Dios demanda a que realmente podamos ser crucificados. Por algo de él mismo decía: toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo. ¿Quién quiere negarse hoy en día? Una persona que no tiene un carácter realmente rendido a Dios nunca va a agachar la cabeza, nunca se va a negar a sí mismo, y para todo va a poner un pero. Para todo va a decir, no, pero yo esto, no, pero yo esto otro, no, pero yo esto otro. La persona que tiene ese carácter de Dios, ese carácter de Cristo, va a ser una persona que la va a caracterizar una cosa: la obediencia. No podemos pretender ser obedientes si no tenemos un carácter verdaderamente rendido a Dios. Muchas personas dicen: no, pero yo lo hago igual. Pero ¿sabes qué? Hacer algo porque te mandan con un espíritu incorrecto es lo mismo que no hacerlo. Exactamente. Porque tenemos que entender algo fundamental también en el carácter, y es y realmente es lo que Dios quiere que saquemos nosotros como sus hijos acá en la tierra, y es el amor. El amor es una de las virtudes del carácter de Jesucristo, es el amor. Porque si Él se bancó todo lo que se bancó en esa cruz, o en el momento en que fue apresado, en el momento en que lo escupieron y todo, fue el amor. El amor hizo que ese carácter en Él tomara el lugar que tenía que tomar. Pero hoy muchas personas ponen la otra mejilla. Como él decía, quien te dé una bofetada, dale la otra mejilla. Me pegaron 2 veces a mí. Entonces, ¿querés saber si verdaderamente tenés el carácter de Cristo? Soportate la presión, soportate el pisotón de pie, soportá que hablen injustamente de vos, soportá que alguien levante falsas acusaciones, la persecución, falso testimonio, cuántas cosas que ya Dios permite. Porque esto Dios lo permite, porque en su palabra está, justamente. Él va a permitir, cuando dice el bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. O sea, está hablando y diciendo, ¿sabes qué? ¿Querés carácter? ¿Querés mi carácter? Morite. ¿Cuándo vamos a demostrar, si no, que somos obedientes? Que le creemos. Mirá, se venía esta palabra de lo que vos estás hablando, por lo que Él hizo. Amén. Dice en Romanos 5, que dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Que es lo que vos decías. Mirá, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros.
Fíjate que dice que el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Amén. A nosotros nuestro apóstol ha preguntado frente a la congregación quién está seguro de su salvación. Y puedo asegurar, 80-90% no sabe qué contestar. Y si lo contesta con inseguridad. No tiene no tiene fortalecida esa ni siquiera esa esperanza de su salvación. Esa convicción. No tiene la convicción de que realmente es salvo. Acá tenés una palabra que te aclara el panorama. No hay firmeza en el carácter. No hay firmeza en el carácter para mantenerte en lo que Dios te dijo. ¿Ves? Dice, nos alegramos. Una de las cosas que ponía era la alegría, la diferencia entre la felicidad, la alegría, la tranquilidad y la paz, y la alegría como el gozo del Señor. Hoy citábamos, Martín, el gozo que a nosotros nos hace mantenernos tranquilos, estables y seguros, confiados en que Dios algo va a hacer. Entonces, sea cual sea lo que vos tenés enfrente, vos tenés la tranquilidad de que Dios algo va a hacer, de que Dios me va a ayudar. O sea, que por más que yo, es más, te da la seguridad, el saber que vos no podés resolver eso, porque Dios nos pone en esa encrucijada, de que hay una situación que no la podemos resolver. O sea, humanamente no hay forma de resolver cierta situación, no hay forma de sacarlo. Y cuando nosotros paramos un poquito la pelotita en el diario vivir, en lo que sea, o frente a esa situación, y dejás que sea Dios el que se ocupe. O sea, vos te tenés que quedar en el molde y buscar de Dios, y te pones a orar, y es Dios el que va a resolver eso. Y esto te puedo asegurar que lo ha experimentado, y Dios ha llevado a todo aquel que se llama o se dice ser cristiano. De ahí que por la falta de carácter no dejes a Dios obrar, y vas a seguir dando vuelta en el desierto. En el desierto el carácter fue probado en todo momento. Del rebelde el carácter fue probado en todo momento. Exactamente. Dios proveía, pero que Dios en todo tiempo los tuvo 40 años, es una realidad. Entonces, eso que Dios permite nos hace justamente traer la seguridad de que vamos a ser salvos, porque más adelante en esa palabra decía que me gustaría, ¿cómo es? Que él quisiera morir para tener la alegría de estar con Cristo, pero sabe que se tiene que quedar porque tiene un propósito por cumplir. Entonces es ahí que nosotros tenemos que tener la convicción. O sea, cuando vos tomás la seguridad en tu carácter, vos vas tomando la firmeza en que estás haciendo las cosas bien en Dios, sabiendo que vos estás dependiendo de Él. O sea, esto depende de Cristo. O sea, esto todo depende de Él, pero nosotros sabemos que tenemos que poner nuestra parte. Se escucha, y esto sí lo he escuchado decir, que la salvación no se pierde porque es por gracia. Y déjame decirte, o sea, el pecado sigue siendo pecado. Exacto. Te aleja de Dios. Y el pecado te lleva a la muerte, y el pecado te aleja. Una de las cosas que hablábamos el domingo, como que la iglesia... cómo tiene la visión de ganar almas. Sin embargo, los profetas llevan a la gente a que le vuelva el corazón a Dios, al arrepentimiento genuino, porque eso te va a hacer que vos por fe puedas agradar a Dios, porque dice que sin fe nadie va a agradar a Dios. O sea, sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, una persona que no le vuelve el corazón a Dios, se puede ser un alma ganada dentro de la iglesia. Es más, algo eso que me gustó mucho, que decía que la persona, el alma ganada, sigue teniendo en su mente o en su corazón que el pecado es una opción dentro de la gracia. Porque puede pecar, porque por gracia Dios, y sí es una realidad, pero el pecado es pecado y te lleva a la muerte. Entonces, si no hay convicción de pecado, vas a seguir pecando, y como decía hoy, en ese un poquito más y vendré. En ese poquito más que seguís disfrutando a tu manera las cosas, puede volver Cristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Y qué nos va a encontrar haciendo a nosotros los cristianos? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar el corazón cuando Cristo venga del cristiano? ¿Cómo puede ser que el cristiano, con tanta palabra, con tanta enseñanza, no conozca su corazón? ¿Cómo puede ser que el cristiano se deje engañar tan grandemente? La palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Y el corazón del hombre está corrompido, dice, por pasiones bajas, por un montón de cosas, y así todo se deja llevar. Bueno, el carácter te lleva a vos a vencer con eso. Él te lleva, porque dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Dice que Él nos dio el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, el que tiene amor y el que ama,
hasta va a renunciar a eso, como decía hoy Ileana, de ser tan, o sea, tan brusco ese carácter que no te aguantás ni vos. Podés llevar a tener una relación sana, porque, o sea, no es solamente en las relaciones personales, en todos los ámbitos, en el trabajo, con tu pareja, matrimonio, con hermanos, con quien sea. O sea, no te deja desarrollarte en ningún ámbito de la sociedad. Y imagínate cómo se va cerrando, porque a causa de eso la persona se va cerrando cada vez más. Y yo sé que esa persona que se mueve de esa manera no es feliz. Entonces, ¿cómo puede manifestar a un Dios vivo, a un Dios de restauración? Por eso es buenísimo ese tipo de testimonios y ese tipo de acciones de parte de una persona para con Dios, y Dios ayudando a esa persona a salir adelante. Qué feo es cuando te escuchaba y se termina siendo hipócrita cuando una persona finge estar bien o trata de demostrar algo que no está viviendo o que no está pasando en su vida, y cómo te puede llegar a hacer perder justamente la salvación el hecho de no rendir el carácter a Cristo, o sea, no rendirte por completo, porque yo puedo decirte, no, yo la verdad que estoy haciendo las cosas bien, yo estoy haciendo un montón de cosas, estoy trabajando para lograr y alcanzar lo que Dios me entregó, pero por causa de no rendir tu carácter, vos lo que estás haciendo es acumular muchas veces. Vos decís, sí, la verdad que no, esto no tenemos que confundirnos. Encallar no habla de que vos tenés un carácter bien dominado en Cristo, sino que muchas veces callamos porque sabemos que vamos a contestar mal, y eso no es dominio propio. Eso vos lo que estás haciendo es acumular bronca, acumular ira, y que en algún momento Dios te va a poner de tal manera bajo una presión que va a salir lo peor de vos. Y eso te puede llegar hasta causar, por eso decíamos, comparábamos con lo de Moisés, puede llegar a hacerte perder tu salvación. Y esto tenemos que ver, de paso ya vamos a, como es, tocando el temita para el programa que viene, ya nos dieron la directiva. No, pensé que ibas a cerrar, ¿no? De lo que es el sacerdocio. Falta media hora. De lo que es el sacerdocio. De lo que es el sacerdocio. ¿Por qué? Porque un sacerdote, o sea, un hombre, un varón de la casa, realmente tiene que tener el carácter de Cristo. Sacerdote como representante de Cristo. Como representante de Cristo. Porque acá ponía, no confundamos el carácter firme con rebeldía. Porque muchas personas se paran en su rebeldía diciendo, no, la verdad es que esto es así y punto. Obstinación, es lo mismo, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y esto esto es algo que se ve mucho en los sacerdotes por causa de su vida pasada, lo que han pasado, lo que han vivido de chicos, y hoy formaron una familia y se ve reflejado en un montón de cosas. Pero ¿saben dónde se ve la diferencia justamente entre el carácter firme y la rebeldía? En la obediencia. Porque hay muchos sacerdotes que vos le podés decir, che, hace esto, empezá a hacer esto con tu esposa, empezá a hacer esto con tus hijos, empezá a hacer esto acá, empezá a hacer esto allá, y te dicen, sí, pero vos ves que no trabajan. O lo hacen con falta de perdón. Sí. Por venganza. Por venganza, exactamente. Entonces, preparaditos los sacerdotes para el martes que viene, bien atento con lápiz y papel. O te lo hacen 2 días y después chao. Sí. Porque vamos a hablar de esto. Porque hay algo que nosotros nos están enseñando en este tiempo, y es justamente a representar a Cristo en nuestra casa. Amén. Si hoy yo voy, o sea, esto tiene que ver con el tema del carácter, justamente el carácter de Cristo. Sí. Si yo hoy vengo y uno de ustedes va y le pregunta a mi esposa o a mis hijos cómo es su papá o cómo es su esposo en tu casa, ¿verdaderamente vos podés decir que tiene el carácter de Cristo en su vida? Y bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasaría en el caso de que pasara algo de eso. ¿Sabes qué? Hay algo que puso Zulma, nuestra hermana en Cristo. Y tía. Y también le decimos a la tía Zulma. Sí, la tía de todos. Puso que es necesario que menguemos para que Cristo realmente crezca. Tal cual. Y ese creo que es el diseño de Dios. Que día tras día, a medida que vamos siendo tratados, procesados, y la verdad que creciendo, o sea, lo que va creciendo justamente es lo bueno de Dios, y todo lo malo que traemos va muriendo. Pero
O sea, para que realmente eso comience a suceder, nosotros no podemos alejarnos de lo que es la voluntad, pero también no podemos alejarnos de lo que es la entrega en Dios. O sea, hoy en día se predica muy lindo, se enseñan, hay escuelas, seminarios y cuantas cosas por todo el mundo. Hasta te enseñan a hablar. Hasta te enseñan a hablar, a predicar, a profetizar, a tener visiones y tantas cosas que yo no comparto, pero que las hacen. Cada uno tendrá que rendir cuenta el día de mañana. Pero a lo que voy es que muy poco se enseña a buscar la intimidad con Dios. Y eso es tan importante que el Hijo de Dios lo entienda, porque ahí es donde realmente se imparte el carácter de Cristo. Porque vos tenés que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada vez que vos orás y adorás y sos agradecido, porque ser agradecido es parte del carácter de Cristo, porque con tan solo agradecer, Él hizo que 5.000 personas comieran. Con tan solo decirle, yo sé que me escuchás, un muerto resucitó. Entonces fíjate qué importancia tiene el ser agradecido y el tener un vínculo y ser impartido. Hoy se busca que si viene un profeta, yo me voy a ir para que me imparta. Viene un apóstol, voy a ir para que me imparta. Y quiero el manto de este, del otro. Paternidad primero. Exactamente, pero si vos no buscas que sea Cristo quien te imparta de Él, que te inyecte de Él en la presencia, jamás vas a poder hacer que fluya ninguna de las virtudes que tiene el carácter de Cristo. Porque lo que sanaba en Cristo era que las virtudes salían por los poros. Una mujer de flujo de sangre lo tocó y dice que virtud salió de Él. O sea, realmente ese es el verdadero diseño. Amén. Después Dios usa gente para sanar de distintas maneras, pero lo genuino, lo verdadero es cuando la virtud de Cristo sale a través de tus poros y la gente comienza a emanar. ¿Pero por qué? Porque vos fuiste impartido en la presencia. O sea, una persona que no quiere buscar de Dios, que no tiene firmeza en buscar de Dios, y esto es algo que me enseñó Juli, que uno debe tener conducta para buscar de Dios, para tratar de alimentarse, para tratar de crecer, para tener hambre. Eso habla del carácter de Cristo. Vos querés ver el carácter de Cristo, disciplina, en alguien que está empezando y que vos ves que ama, tiene hambre, te busca, te pregunta, quiere, no sé, un poco más, te dice oremos juntos, porque quiero realmente conocer a un Cristo vivo. Entonces, si realmente ese Cristo vivo vive en mí, tiene que empezar a emanar y a fluir. O sea, recién Mercedes, y te mandamos un saludo, Mercedes, compartió una palabra que decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer uso de todo lo que me rodea, puedo hacer uso de todo aquello que Dios me ofrece, aún así también, pero realmente conviene, edifica, me llena, realmente es para bendición, realmente es para impactar, realmente es para dejar fluir el reino de Dios, y realmente es para que cause algo de Cristo en mí, o yo lo quiero hacer porque estoy insano, porque vos querés ver deficiencia en tu carácter. Fíjate cuántas veces te movés por insanidad, cuántas veces te movés porque no querés entender que opera el rechazo, que opera una baja estima, que opera la religiosidad, que opera el legalismo, que opera viejas doctrinas, que operan viejas enseñanzas, que nada te lleva, que no puede hacer morir la carne, porque todo aquello que no hace morir la carne y que no hace morir el alma, no viene del Espíritu. El Espíritu es vida y viene a hacer morir todo lo que el alma y la carne acarrean. Y ahí es cuando se comienza a formar la imagen de Cristo, porque acá vamos a la imagen. Exacto. Cuando Él dice, yo te haré a mi imagen y a mi semejanza. Yo te haré igual que mi hijo. Yo te haré con sus pensamientos, con sus actitudes, porque acá hasta las actitudes Dios trabaja en nosotros. Sí, ayer yo le preguntaba algo al apóstol y le decía, esto es así, 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 y lo están trabajando, pero en varios lo tienen que seguir trabajando. ¿Ve? Amén. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer en eso. Y ahí creo que lo primero que hizo Cristo fue ser discípulo. Amén. Lo primero que hizo Cristo fue ser niño. Fue ser aquel que nació en una familia de un carpintero, exactamente, de alguien que fue carpintero y que ni siquiera era un sacerdote, era un carpintero, pero el tipo dice que trabajó con su padre 30 años. Fíjate la humildad
que había en Cristo, que hacía que esa virtud saliera. Él hablaba, caminaba, respiraba, y salía la virtud, salía Dios, salía presencia, salía unción, salía amor. Entonces, fíjate por qué Dios nos quiere formar así. Hoy nosotros tenemos un referente, y yo te puedo asegurar que a veces 2 palabras que te diga, sale presencia, y la tempestad que estaba pasando vino a calma. Fíjate por qué Dios, porque esto lo voy a repetir siempre, Dios te llama para bendecir. Va a haber un momento que Dios te va a decir, ya no me importa mucho tu vida, porque yo te quiero usar para bendecir. Ya deja de orar por vos, deja de buscarle la quinta, vamos a dejarlo ahí al dicho, pero, ¿entendés? Y empezá a preguntarte, ¿para qué yo te traje? ¿Para qué yo te llamé? ¿Por qué yo te estoy insistiendo tanto que entregues? Porque si hay algo que señal de carácter de Cristo, es la entrega. Amén. Cuando Jesús le decían, pero manda a tus ángeles que te vengan a bajar de la cruz. Él no hizo uso. Él podía haber hecho uso, pero no iba a hacer efectivo lo que él quería hacer. Entonces, cada vez que Dios te llama, te va a hacer que mueras, te va a hacer que realmente escuches, que realmente seas obediente, y no porque se te sea lícito y porque tengas el poder de oración, de unción, de lo que fuera para hacerlo, vos sabés que no conviene. Entonces, fíjate hasta dónde Dios nos quiere dar esa identidad de hijo, con su carácter, a su imagen, a su semejanza, para que no hagamos de lo que Él nos entrega desastre, para que no hagamos ni siquiera de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra economía, de lo poquito que tengas. Aún eso debe cuidar Dios, aún eso debes entregarlo, aún eso debes decir, la verdad que yo debo menguar, yo debo morir, y decirle a Dios, a ver cómo se hace. Yo puedo ser muy sabio, puedo ser muy inteligente, puedo ser, la verdad, que un erudito en muchas cosas, pero aún así no hay como Dios, no hay como su sabiduría, no hay como su conocimiento, no hay como su amor, no hay como su guía. Por eso, como decía Sema, es tan importante el tema voluntad, porque yo creo que una persona que no rinde su voluntad todos los días, porque cuesta a veces, pero hay que rendirla todos los días, jamás va a poder experimentar la plenitud de Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar, creo, con este tipo de enseñanzas. Mirá, se me venía el versículo donde nosotros todos venimos a Dios, o sea, particularmente cuando Dios te llama para algo, para un propósito, te activa en el ministerio. Me hacía acordar a los 500 que se fueron a ministrar, a los 70, perdón, cuando fueron comisionados, que nuestra madre siempre nos dice, muchos vinieron acá como caballo de pura sangre, o sea, te ponen un manto, te dan un liderazgo o te dan cierta autoridad, y una persona lo que quiere decir, bueno, yo quiero activarme, y yo quiero orar, y quiero ministrar, y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y fíjate que estos 70 vinieron corriendo, contentos, y decían, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y qué hizo Jesús? Como un caballo. Les decía, no se contenten porque se les sujetan los demonios, sino que pónganse contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús, sí. Exactamente, eso es el carácter. El pinchaglobo, como alguien que conocemos. Es la plenitud del carácter de Cristo, es eso. Entender de que el propósito está por encima de todo. Por encima de todo, podemos, o sea, por encima de los dones, de las virtudes que podamos tener, está por encima de todo eso, está por el cumplir lo que teníamos que cumplir. Fíjate que también se me venía, Tim, y acá tiene mucho que ver la paternidad de Dios. Cuando Dios te pone con una persona que ya fue trabajada y sigue siendo trabajada en un montón de áreas y sobre todo en su carácter. Fíjate que se me venía la palabra cuando dice no te unas a yugo desigual. Si bien lo hablaba por el matrimonio, esa comparación entre yugo desigual hablaba de que antes, en los tiempos de antes, los arados, siempre se ponía a un buey joven junto con un buey viejo, ya un buey grandote, o sea, viejo ya, que tenía un ritmo de trabajo. Un buey joven lo que hacía era, al tener su vigor, al tener la fuerza,
lo que quería hacer era salir corriendo y no servía para el trabajo. Por eso se lo ponía junto con un buey que ya tenía años de arado y no lo podía mover. Al ser un buey más grande y al ser un buey bien adiestrado, el buey grande terminaba domando al pequeño y el pequeño terminaba adaptándose a ese buey. Entonces Dios, para que justamente nuestro carácter sea pulido, sea realmente puesto, o sea, el carácter de Cristo en nosotros, Dios nos va a poner con un padre, con un tutor, una madre, en este caso. Una persona que te va a guiar por los senderos que ella atravesó, por los lugares donde ella fue y donde fue pulida, donde fue trabajada, fue trabajado. ¿Para qué? Porque esa persona ya tiene un mapa, llamarlo así, de lo que es. De esta manera trabaja así, acá no le contestés así, decirle más vale esto. Tenemos ese privilegio. Generación, tenés ese privilegio. Por eso no podemos escondernos ya detrás del así soy. Así soy, así y así estoy. No, porque el así soy te va a terminar alejando de Dios. Y por sobre todas las cosas te va a terminar apartando de tu propósito. Cambiá el así soy por el decir, Señor, ayúdame a ser cada día un poquito más como vos. Y empapate de las personas que hoy tienen esa madurez, que hoy tienen cierta trayectoria, querés llamarle ya trayectoria, pero que vos ves que tienen un carácter dócil, un carácter realmente guiado, encaminado en Dios. Apegate a ello y preguntá, hablá, consultá, dejate guiar. Realmente nosotros, a pesar de que somos jóvenes, estamos siendo adiestrados por una persona, por eso decía que realmente atravesó por un montón de situaciones feas y nosotros vimos cómo Dios le entregó la victoria. Por ende, si somos sabios, vamos a decir, yo quiero eso, yo quiero ese carácter. Yo veo, hoy podemos decir nosotros vemos en nuestra madre, vemos el carácter de Cristo realmente en plenitud. Por eso vos decís, tenemos que aprender a pegarnos, a querer y a ver, a actuar, a mover, a hablar como ella habla. ¿Por qué? Porque, así como decía Pablo, ella muchas veces nos dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no era un superhombre. Pablo se atrevió a imitar a Cristo. ¿No sabes qué? Pasa que esa parte nunca se entendió, por eso es tan cuestionada la iglesia. Exacto. Porque todo aquel que se llame hijo de Dios debería ser así. Tal cual. Debería ser imitador de Cristo para que otros lo imiten. Pero hay tan poco de eso, carece tanto, que cuando una persona se levanta a hacerlo, se la cuestiona, se la critica, se la ningunea, se la deja de lado, se le trata de poner techo. ¿Por qué? Porque alguien fue radical y vino realmente a ser un revolucionario y a traer lo verdadero. Entonces cuando se encuentra esa persona, no, esto no puede ser cierto. Entonces, no, si la idolatra, no, si esto, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque como escasea, es algo que no se encuentra mucho, y como nadie casi lo vive. Que no lo vivas no quiere decir que no esté. Eso es lo que quiero decir. Es parte y se puede. Y se puede. Hay que querer. Es más, dice que Él nos da tanto el querer como el hacer. Se me venía una frase que escuchamos el domingo, que es graciosa, es confrontativa, pero bueno, así es el Espíritu cuando habla, y que en un momento, cuando habla Emma, que en la enseñanza, anda al gimnasio, pero para que te arreglen la cabeza. Y si bien es gracioso, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque lo veía desde ese lado, cuando citabas la palabra esta que compartió Mercedes, de que todo me es lícito pero no todo me conviene. Ahí se me venía esa frase épica. Anda al gimnasio, ¿por qué? Porque vos fijate que muchas veces se tiene en cuenta la parte exterior, porque en un gimnasio vos vas a fortalecer toda la parte exterior y es necesario. Pablo decía que el entrenamiento físico es bueno, pero entrénense en la sumisión a Dios. Exactamente. Bueno, ves, cambiar nosotros, que ir al gimnasio para que Dios, o sea, el gimnasio del Espíritu, para que Dios nos cambie la cabeza. En Hebreo es que dice que nos dejemos cambiar la manera de pensar, para poder comprender cuál es la voluntad perfecta. ¿Ves? Déjense cambiar la parte que nos corresponde a nosotros.
Entonces, una persona, vos ahí vas a aprender, ¿por qué? Porque hay cosas que tal vez te son lícitas y las podés tener y las podés hacer, pero no te convienen. Por eso decía, hoy hablábamos de que tener el carácter de Cristo te puede evitar muchos dolores de cabeza. Amén. Te puede evitar caer en un montón de cosas. Te aleja del pecado, ¿querés decirlo así? Como hablábamos, ¿ves? No, una persona no puede salir del pecado porque no tiene carácter. Bueno, tener el carácter de Cristo te aleja del pecado, te hace a vos que las cosas que tal vez podés tenerlas, podés hacerlas. Por eso, como hay tanto mundo dentro de las iglesias, vos ves gente que te está preguntando, ay, ¿por qué no me puedo tatuar? Ay, ¿por qué no puedo ir al boliche? Ay, ¿por qué no puedo hacer esto? Entonces, la gente tiene eso en la cabeza porque están dentro de la iglesia y son unos mundanos más, quieren disfrutar y es más, hasta te lo dicen, ay, no seas más religiosa. O sea, no se trata de ser religioso, se trata de que es algo que no es bueno para tu salud espiritual. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué hay en tu corazón que vos tenés el anhelo de querer hacerlo? Eso es nosotros entrenarnos para vos saber que eso no es más. O sea, la vez, vos decís, personas que se creen tener carácter van y lo hacen igual. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Es una rebeldía pampa. No tenés ni carácter porque no sabes ni vos lo que querés. Ni vos te querés porque es más, o sea, son cosas que te van conduciendo a la perdición. Se me venía una de las enseñanzas en los últimos estudios de algo que pasaba con Rebeca, que lo hizo engañar a Jacob con al papá, cuando lo hace, que lo engaña a Isaac, que Jacob, él es como que la cuestionó a la mamá, pero la mamá le dice, no, vamos a hacerlo. Y él lo hizo, y después, porque era una enseñanza, la última que era sobre el pecado. Entonces vos fíjate cómo el no tener carácter a vos no te hace, por más que vos sepas que estás haciendo algo mal. Es más, dice que el tipo tenía, o sea, él expone que tenía miedo que el padre lo descubra. No tenía la convicción de que estaba haciendo mal las cosas. ¿Entendés? Una cosa es que vos tengas miedo a que te descubran y no quieras hacerlo, de alguna manera lo vas a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque vos no tenés la convicción de que lo que está mal está mal.